día, estimados amigos, una vez más con los devocionales semanales estamos aquí para poder saludarte y animarte también en el lugar que te encuentres, en estas situaciones críticas también que nos encontramos, ¿no? Bueno, yo estoy en el Perú, pero sé que usted, ¿no?, está en alguna región también, algún departamento o en algún país. Debe estar también muy preocupado. Pero la palabra de Dios es la esperanza para las personas que creemos en Él. Y el día de hoy he traído el mensaje para usted, continuando con los mensajes, porque cada semana tenemos uno para usted. Hemos hablado del plan de Dios y hoy vamos a ver los planes de Dios que se realizan, ¿no? Para eso vamos a leer el Salmo 33, versículos 10 y 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así la palabra de Dios: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hay algo aquí que debe notarse claramente, el consejo divino. Dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Si Dios ha dicho algo en el pasado, lo va a cumplir hoy. Si Dios te dice algo hoy, lo va a cumplir mañana. Dios es un Dios que no cambia. Dios es un Dios fiel. Es por eso que yo te animo. Esta es la palabra oficial que viene, ¿no?, de nuestro Dios, y dice así: ¿ven? Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Si queremos entonces ser bienaventurados, tenemos que reconocer a nuestro Dios. Un poquito para poder ver algunos ejemplos. Había traído alguna información. La semana pasada hemos conversado que los planes de Dios nunca serán frustrados. El plan de Dios para nuestra vida, entonces, es obedecer. Hoy en día nadie quiere obedecer. No queremos obedecer ni a los policías, no queremos obedecer ni a las autoridades, ni a nuestros padres, ni los hijos, ni los padres. Ambos nos rebelamos mutuamente. Pero al final, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios, ¿no? ¿Y para qué debemos conocer los pensamientos de Dios? Para establecer el reino de Dios en la tierra. Por supuesto, primero en nuestra vida, y luego vamos a poder hacer muchas cosas, como les había mencionado: casarnos, tener carrera, tener carros, tener casas, vestirnos bien, todo lo que usted y yo soñamos. Pero para eso necesitamos reconocer los pensamientos de Dios en su palabra. Pero ¿quién puede conocer todos sus pensamientos? Él es nuestro Dios. Él conoce todo. Al contrario, ¿quién podrá conocer el pensamiento de usted y de mí? Entonces, el plan de Dios, ¿no?, siempre ha sido salvar la vida de muchas personas. Hemos dicho también que todos los obstáculos que Dios puso en nuestra vida, lo dispuso para bien. Entonces vamos a analizar un poco más adelante, ahora sí, y veamos: los planes del Señor se mantienen firmes. Creo que ese es el mensaje para el día de hoy, ¿no? Dios usa aún a los impíos, ¿no?, para sus propios propósitos. Pero antes habíamos visto por conveniente también hacer un repaso general, ¿no? Pero queremos preguntarle a usted: ¿tiene tu vida un propósito? ¿Tiene usted un propósito oficial por lo cual le ha puesto Dios aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Hay un versículo que debemos leer antes de contestar en Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios dispuso todo para bien, Dios dispone todo para bien, los propósitos de Dios siempre se realizarán.
quieras o no quieras, Dios está siempre presente. Los propósitos de Dios siempre se van a realizar, siempre. Todo lo que sucede es para que los propósitos de Dios siempre se cumplan. O sea, Dios dispone todo para bien. Hemos estudiado muchas veces la historia de José, este hombre maravilloso de la Biblia, que fue despreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, fue calumniado también en la casa de Potifar, y luego fue a la cárcel, ¿no? O sea, era un soñador, despreciado, vendido, calumniado, encarcelado, maltratado, alejado, separado de su familia, y encima era un hombre soñador que miraba que él iba a gobernar. Y los planes de Dios no se ve al inicio, se ve después. Entonces, si miramos esta historia, este hombre soñador que ha querido ser gobernador, quizás apenas soñaba, ha tenido que sufrir las consecuencias, ¿no? Hasta lamentables desde la cárcel, que seguía soñando, y finalmente Dios lo bendijo. Ustedes ya saben cómo termina la historia. Un gobernador, ¿no? En esos tiempos, conforme a la voluntad de Dios. Hoy día quizás tú y yo estamos igual, no tenemos quizás suficiente dinero, o quizás no estás en la eminencia, o quizás te retiraron de ser eminente, y piensas que ya no tienes nada. No te olvides que Dios está contigo. No te olvides que el plan de Dios se va a dar tarde o temprano. Y no te olvides que Dios nunca se olvida de sus hijos. Sus planes jamás serán frustrados. Para que los planes de Dios se realicen, no podemos bajarnos del barco. ¿Cuál es el barco? ¿Se acuerdan cuando, vamos a ver de Pablo, cuando fue, hemos visto una historia que él estuvo en alta mar y hubo una tormenta, creo que habían 14 días que había pasado y este hombre estaba sufriendo ahí por consecuencia, no de su pecado, porque muchos pensamos que es así. En esta historia de las tormentas, los marineros se habían asustado porque, bueno, ya no había solución. Pero, ¿por qué cree usted que este barco estaba mal? ¿Saben por qué? Porque Dios había enviado un profeta, y ese profeta era él mismo, Pablo, y les había dicho que no zarparan, porque no puedes zarpar en invierno, pero insistieron y luego se quedaron en el alta mar. Muchas veces lo escuchamos, ¿ya? Y también para que Pablo llegue a Roma, tiene que pasar un proceso. Entonces, nosotros tenemos que entender varios aspectos. No es de la forma como nosotros decimos, es de la forma como Dios quiere que se realice tu vida, un plan para poder salir adelante. Igual con la vida de Jonás, ¿no? Jonás quiere hacer el plan de Dios a su forma, ¿no? Desobedeciendo. Se va a Tarsis, pero Dios le envió a Nínive. Él no hace caso. Dios te ha enviado también a ti a que cumplas el propósito, ¿no? Desde la iglesia para el mundo, pero nosotros no hacemos eso. Hacemos lo que queremos. ¿Qué pasó con Jonás? Se fue a Tarsis, sacó el boleto equivocado y luego hubo un problema en el barco. ¿Qué pasó? ¿No? Empezó a haber una turbulencia y luego echaron suertes y cayó sobre Jonás, lo aventaron al fondo del mar para que, ¿no?, se calmara esto a petición de él mismo, porque él sabía que él estaba en pecado. Yo te quiero decir otra cosa. Si tú tienes problemas en la vida y no has escuchado al profeta, y eres una persona tibia quizás, y quizás no te va bien o no va bien tu familia, quizás hay que revisar la vida. Quizás nos van a sacar de algún lugar para poder ser mejores, o al revés, tenemos que sacar o bajar del barco a la persona que no es fiel, para que empiece a funcionar bien la iglesia, para que haya verdadero crecimiento en la vida. Entonces, necesitamos entonces escuchar el plan de Dios. Dios tiene planes para nosotros, y los planes del Señor se cumplirán siempre, ¿no? Así que ya sabe,
Pablo 14 días en la tormenta y al final se entiende por qué. Pero él se bajó del barco. ¿Qué hubiera pasado si hubieran bajado a Pablo del barco? Los marineros hubieran muerto, porque si permanece una iglesia es por los fieles, ¿ya? No te bajes del barco, no te bajes de la iglesia. Los planes del Señor se cumplirán si no te bajas del barco, si no te sales de la iglesia. Entonces no nos quejemos, no juzguemos, no critiquemos, no maltratemos, ¿no? Y no te escapes de Dios, porque también eso podría ser peligroso, ¿ya? Entonces, si alguien tiene que bajarse del barco, tendría que ser una persona rebelde, ¿ya? Nosotros no somos rebeldes, ¿o sí? No somos rebeldes, pero necesitamos aprender a ser humildes. Y si lo somos, tenemos que reconocer. Los planes de Dios se van a realizar con o sin usted, ¿no? Entonces, acordémonos también que no somos nosotros, sino los planes de Dios. Y separados de ti, oh Señor, nada podemos hacer. A ver, vamos a decirlo todos, ¿no? Separados de ti, nada podemos hacer. Vamos a terminar con unas palabras de oración y decirle a Dios en este día que nos proteja. Oremos, hermanos. Ayúdenos, Dios de los cielos, a cumplir los planes de Dios. Ayúdenos también a no bajarnos del barco y a estar fieles delante de ti en tu iglesia. Señor Jesús, ayúdanos a cumplir lo que nos comprometemos. Ayúdanos, Señor amado, a ser fieles más que nunca. Ayúdanos, Señor Jesús. Gracias por este ministerio de la palabra. Animamos a las personas que los propósitos de Jehová, todo lo que Dios ha hecho se va a cumplir. Todo lo dispuso para bien. Amigo, si tú estás triste, preocupado allí, por favor, recibe a Jesús. Busca a Jesús, busca una iglesia, busca un pastor, ¿no? Y pide ayuda. Es tiempo de vivir en paz. Haz que tus planes se puedan cumplir bajo la voluntad perfecta de Dios. Que Dios te bendiga.